Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español, herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Yabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 2. Herederos. Mientras Izuku caminaba a casa, la luz dorada del sol poniente no hizo nada para levantar el ánimo del GNT. Después de 10 años de estudio, de alcanzar desafiantemente un sueño que todos le decían que nunca alcanzaría, se quedó sin nada. Deku. Una voz que Izuku reconoció gritó sacando al chico de sus pensamientos y haciéndolo estremecerse instintivamente. Kakak-chan, susurró Izuku un saludo mientras se giraba de mala gana. Su cuerpo ya se tensó expectante, esperando el dolor que seguramente llegaría tarde o temprano. Izuku fue recibido con la visión familiar de su matón, aunque Bakugo parecía estar sin aliento. Ha estado buscándome, pensó Izuku mientras entraba en pánico internamente. Nunca te pedí ayuda. Como si pudieras hacer una diferencia. Estaba bien solo. Entendido. Eres un fracaso sin peculiaridades, sin esperanza para el futuro. Así que no me mires con lástima. Bakugo sonrió al ver al bastardo peculiar que había tratado de elevarse por encima de su posición temblando con esos estúpidos zapatos rojos que siempre usaba. No, la respuesta fue suave, apenas un susurro, pero Bakugo lo escuchó. ¿Eh? Él gruñó. Dije que no. Izuku gritó y Bakugo se sorprendió al ver verdadera ira en los ojos verdes del niño cuya vida había hecho un infierno durante 10 años, incluso si el niño temblaba como una hoja en un huracán. Quiero que sepas, dijo Izuku tartamudeando, aunque su voz se volvió más segura mientras comenzaba a caminar hacia Bakugo, quien parecía congelado en su lugar, que fue un peculiar quien te salvó la vida. Que era alguien inferior a esos malditos extras de los que siempre hablas que salvaron al todopoderoso Katsuki Bakugo. Dices que siempre te he menospreciado, Bakugo, y tienes razón, lo he hecho, porque al final del día, eres no hay héroe. Eres más bajo que ese montón de baba del que no pudiste escapar. Se burló Izuku. Al menos tuvo las pelotas para intentar matarme él mismo. Tú, no puedes ni siquiera hacer eso. Todo lo que puedes hacer es, ¿qué fue eso otra vez? Ah, sí, dile a alguien que tome un saltar en paracaídas desde el tejado. Es de extrañar que seas tan débil cuando no eres más que un cobarde, un villano. Cuando Izuku terminó su perorata jadeando por respirar, una sonrisa de satisfacción en su rostro, Bakugo comenzó a moverse. Oh, soy un cobarde, ¿verdad? Preguntó en voz baja mientras la sonrisa de Izuku moría y comenzó a alejar los brazos para apaciguar mientras su temblor empeoraba, por lo que parecía que el chico con cabeza de brócoli estaba vibrando. Soy débil, ¿verdad? Te mostraré el Deku débil. Bakugo gritó mientras se lanzaba hacia el GNT, quien se estremeció hacia atrás y levantó un brazo para proteger su cabeza mientras esperaba la explosión. Cuando no apareció nada, Izuku miró hacia arriba y se sorprendió al ver a Bakugo luchando en el aire. Envueltos alrededor de los brazos y piernas del rubio, reteniéndolo, había zarcillos negros con prominentes líneas rojas agrietadas. Bakugo estaba luchando contra sus ataduras, pero sus ojos estaban firmemente fijos en Izuku y el GNT se sorprendió por la cantidad de odio que vio en ellos. Izuku había esperado, en el fondo, durante años que algún día él y Bakugo pudieran superar sus diferencias y volver a ser amigos tal como lo habían sido cuando eran niños. Ahora, al mirar los orbes carmesí de Bakugo, Izuku se vio obligado a admitir finalmente que eso nunca sucedería. Una risa entre dientes desde un callejón cercano llamó la atención de ambos chicos, quienes giraron la cabeza para mirar hacia el oscuro y estrecho callejón.
De las sombras salió un hombre con un traje negro liso, pero ambos chicos apenas prestaron atención a su ropa porque encima de la cabeza del hombre había una intimidante máscara de gas azul marino con forma de calavera con varios tubos unidos a ella. La mano derecha del hombre estaba casualmente sostenida en el aire apuntando a Bakugo y fue de él de donde surgieron los zarcillos que sujetaban al niño, los dedos de su mano se transformaron en zarcillos negros como la tinta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un matón y uno que parece estar usando su peculiaridad en público. Eso simplemente no sirve. Dímelo muchacho, dijo el hombre, girando su máscara hacia la de Izuku. Dirección, ¿qué quieres que le haga? La primera respuesta de Izuku fue pedirle al hombre que soltara de Bakugo, pero cuando abrió la boca hizo una pausa. Durante años, Bakugo había sido dejado en libertad con nada más que una advertencia a medias. Los maestros, los padres, incluso los héroes, la policía y los reporteros de hoy no tenían más que cosas positivas para el niño, todo debido a su peculiaridad. Es repugnante, pensó Izuku con disgusto. A nadie le importa que use su don en público. A nadie le importa que intimide a otros, que los lastime físicamente. Si realmente saltara del tejado como dijo, probablemente le darían una puta medalla. Lanzando una mirada furiosa al rubio que luchaba, Izuku se volvió hacia el hombre enmascarado, no sabía por qué, pero sintió el mismo sentimiento que tuvo cuando finalmente le dijo a Bakugo todo lo que pensaba sobre el chico, que por alguna razón la honestidad era lo mejor. Política. Me ha lastimado, me lastimó durante años. No quiero que hagas nada permanente, pero si puedes hacerle sentir al menos algo del dolor que me causó, sería suficiente. Por un momento el hombre pareció estudiar a Izuku, sopesando sus palabras. Izuku miró hacia donde estarían los ojos del hombre debajo de la máscara, sin parpadear. Finalmente el hombre asintió e Izuku dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Muy bien, dijo el hombre en voz baja. Chico. Gritó y Bakugo cesó en sus inútiles intentos de liberarse para dirigir su atención a quien lo mantenía cautivo. Te voy a liberar, entonces quiero que me golpees con el ataque más poderoso que tengas, por supuesto, siéntete libre de usar tu don. Joven, ponte detrás de mí, el hombre le dirigió la última parte a Izuku en una voz baja que se apresuró a obedecer. Una vez que el hombre estuvo seguro de que su orden se había cumplido, los zarcillos se retrajeron y regresaron al dedo normal, dejando que Bakugo cayera al suelo y aterrizara de rodillas. Dando una sonrisa malvada, el usuario de la peculiaridad explosiva se levantó y casualmente giró los hombros, con los ojos fijos en el hombre que tan fácilmente lo había abrumado. No sé quién eres, viejo pedo, pero, girando las palmas hacia arriba, Bakugo dejó escapar algunas pequeñas explosiones, voy a hacer que te arrepientas de haberme dejado ir. Entonces hazlo, desafió el hombre, casi sonando aburrido por el tiempo que Bakugo estaba tardando en hacer precisamente eso. Con una sonrisa malvada, Bakugo extendió su mano izquierda mientras usaba la derecha para hacer un círculo que sostuvo frente a su palma extendida. He estado pensando en formas de usar mi don durante años y adivina qué, simplemente te ofreciste como voluntario para ser mi muñeco de prueba. Intenta no morir, maldito bastardo. Disparo up. Del círculo surgió un rayo de fuerza explosiva que se lanzó contra el hombre del traje y contra Izuku. La mente de Izuku ya estaba analizando el ataque incluso mientras se encogía detrás del hombre desesperado por cubrirse. Al enfocar la trayectoria de sus explosiones en un solo punto en lugar de alrededor de toda su palma, Bakugo está creando un rayo concentrado que reduce el área de impacto, pero aumenta el poder del ataque. Me pregunto qué tan fuerte será, aunque supongo que nunca podré probarlo. Pensó malhumorado. El hombre enmascarado no dijo nada ni siquiera reaccionó cuando la explosión voló hacia él, sino que simplemente extendió una mano casualmente hacia la explosión. Absorción y liberación, gritó cuando el rayo golpeó su mano. Por un momento, Izuku creyó ver aparecer quemaduras en la mano antes de desaparecer junto con el ataque en sí. Hubo un momento de silencio mientras los dos niños se preguntaban dónde había ido el ataque, pero el hombre nunca bajó la mano y un segundo después demostró por qué. Desde la palma de su mano donde Upshot había golpeado el ataque de Bakugo apareció solo que esta vez iba hacia el otro lado, desde el hombre hacia Bakugo y eso no fue todo. Mientras que el ataque de Bakugo había sido del tamaño de un pequeño tubo, el ataque que ahora se dirigía hacia el explosivo rubio superó completamente el tamaño del niño y parecía más parecido al tamaño de los grandes tubos que se ven en un sitio de construcción estereotipado.
Dejando escapar un rugido de ira, Bakugo empujó ambas manos hacia adelante y trató desesperadamente de disparar explosiones para detener el rayo. Sin embargo, si sus esfuerzos tuvieron algún efecto, fue mínimo como máximo y antes de que pudiera esquivarlo, el enorme rayo lo envolvió. Cuando el ataque rebotado desapareció, Bakugo quedó tirado en la calle, con su uniforme escolar desgarrado y quemado, mientras que su cuerpo, cubierto de una capa de ceniza, estaba cubierto por una mezcla de quemaduras de primer y segundo grado. Por un momento, Izuku se congeló, con el corazón en la boca, temiendo que Bakugo hubiera muerto y ahora fuera un culpable de un asesinato, pero un gemido bajo del supuesto cadáver en cuestión le hizo suspirar de alivio. Impresionante, sorprendido Izuku volvió su atención a su salvador y vio al hombre mirando, o al menos así lo supuso, al chico caído. Esa peculiaridad en particular, explicó, claramente por el bien de su único miembro consciente de la audiencia, funciona absorbiendo los ataques de los emisores y enviándolos de regreso con mayor poder. Para que el niño cree un ataque tan devastador, un aumento menor podría hacer esto. Bueno, es muy impresionante. Creo que estaré observando a este joven muy de cerca en el futuro. Pero primero una sorpresa para más tarde, el hombre se detuvo mientras caminaba hacia el rubio inconsciente donde agarró la cabeza del niño. Su mano. Por un momento, Izuku creyó ver una niebla blanca emerger de la mano de su salvador antes de disiparse, absorbida en la cabeza de Bakugou. Un murmullo bajo hizo que el hombre se volviera hacia su audiencia y se sorprendió al ver al greenete que acababa de proteger escribiendo información en un cuaderno que parecía surgir de la nada mientras las palabras salían de su boca a una milla por minuto. La absorción y liberación es una peculiaridad impresionante, pero parece tener sus inconvenientes. Si no sabe cuánto daño recibirá de un ataque, probablemente no valga la pena correr el riesgo de quedarse ahí y recibirlo. Vi las quemaduras en su mano, por lo que aún recibe daño del ataque original, ¿y qué pasa con los ataques de emisor que causan dolor? ¿Sufre dolor cuando refleja el ataque además del dolor que siente al ser golpeado por él? ¿El ataque reflejado es mayor que el que experimenta el atacante cuando usa su don debido al aumento de fuerza o el dolor permanece igual? De cualquier manera, parece que absorción y liberación van bien con su don de curación, lo que lleva a la pregunta de si su don de curación es solo un aspecto de absorción y liberación que le permite contener los ataques y el daño que proviene de reflejarlos. Agregue a eso sus zarcillos y... Lentamente, Izuku se calló y se volvió hacia su salvador. ¿Tú, tienes múltiples peculiaridades? Preguntó Barra declaró claramente aturdido por el mero pensamiento de alguien con tal peculiaridad. Sí, dijo el hombre claramente divertido. Vamos, joven, ha sido un día largo y he descubierto que es mejor hablar de enfrentarse a un demonio de tu pasado con una bebida fría. Después de comprar refrescos en una máquina expendedora, el hombre enmascarado había rechazado la oferta de Izuku de tomar una bebida alegando que no podía quitarse la máscara. Los dos se sentaron en un banco en un parque cercano e Izuku lo dejó salir una vez más, teniendo la sensación de estar sincero con el hombre, un completo desconocido. En el transcurso de una hora, Izuku descargó la historia de su vida. De años de tormento, dolor y miedo, todo por destacar. No en el buen sentido como Bakugo, sino más bien por ser inútil, carente de peculiaridad y un bicho raro. Lo dejó todo salir, y solo terminó con cómo All Might lo había salvado de la muerte, quien luego rápidamente aplastó su sueño diciendo que nunca podría ser un héroe. Cuando terminó, los dos se sentaron en silencio mientras observaban cómo la luna comenzaba a salir en el cielo ahora negro. Dime, joven, ¿qué hace a un héroe? Preguntó el hombre finalmente. Un héroe es alguien que salva a otros con una sonrisa. Izuku respondió de inmediato una imagen de All Might saltando inmediatamente a la mente del greenete. ¿Y qué considera tú, amigo de antes, que es el sello distintivo de un héroe? Izuku hizo una pausa para pensar un segundo. Para él, un héroe es alguien que gana sin importar nada. Que nunca se rinde ni deja de luchar, sin importar a lo que se enfrente. Cada persona tiene su propia definición de lo que es ser un héroe, dijo suavemente el hombre enmascarado mientras se recostaba en el banco y parecía mirar el cielo salpicado de estrellas titilantes. Mi hermano menor pensaba que un héroe era alguien que ayudaba a los demás, fueran quienes fueran. Los dos se sentaron en silencio durante unos minutos más antes de que Izuku lograra reunir el coraje para preguntar: ¿qué es un héroe para ti? El hombre se quedó en silencio por un momento claramente dando vueltas a la respuesta en su mente. Para mí un héroe es alguien que hace lo que considera correcto, sin importar lo que digan los demás. O cueste lo que cueste, añadió mentalmente.
Creo que puedo estar de acuerdo con eso, dijo Izuku unos segundos después de haberlo aparentemente considerado. Cuando enfrenté a Bakugo finalmente logré decir todo lo que había acumulado a lo largo de los años. No sé por qué, pero lo hice y eso es más de lo que jamás hubiera esperado. De nada, dijo el hombre enmascarado sin darse cuenta. ¿Ese eras tú? Preguntó Izuku, mirándolo boquiabierto. Una de mis peculiaridades, el hombre se calló cuando se dio cuenta de que Izuku ya tenía su bolígrafo y su cuaderno, listo para tomar notas. Mientras miraba en silencio al chico, el greenete se sonrojó y rápidamente lo guardó mientras tartamudeaba una disculpa solo para detenerse cuando el hombre levantó una mano. Es bueno querer tomar notas, aprender y teorizar sobre las habilidades no solo de tus enemigos sino también de tus aliados. Sin embargo, también debes darte cuenta de la importancia de internalizar la información. Sé que escribes sobre héroes en esos cuadernos tuyos, ¿qué crees que pasaría si un villano se apoderara de ellos y decidiera subastar la información? Al ver al niño pálido, el hombre se apresuró a tranquilizarlo. Nuevamente, no está mal recopilar información, pero ten cuidado, cualquier cosa que escribas, alguien podría leerla, así que manténla en tu cabeza. Intenta hacer lo mismo con tus murmullos, eso no es un rasgo que la mayoría de la gente consideraría deseable y estás revelando tus verdaderos pensamientos. Fácilmente podría verte revelando accidentalmente una debilidad de ti mismo, de un aliado o de un enemigo. Trabaja para evitar que esto suceda, ¿entendido? Cuando Izuku asintió con la cabeza, el hombre continuó. De todos modos, como estaba diciendo que una de mis peculiaridades es la voz interior, todo lo que hace es hacer que alguien diga lo que está pensando o creyendo. Lo bueno es que no son sus pensamientos superficiales sino más bien sus pensamientos honestos, los que entierran y no se considera cortés decir eso, salen a la luz. Así que cuando ese niño rubio hizo su comentario, simplemente usé mi don para que dijeras lo que estabas pensando. ¿Pero por qué yo? Preguntó Izuku. Debe haber cientos de niños en Japón que son acosados. Que son marginados por sus compañeros. ¿Por qué querrías ayudarme? Porque usted estaba allí, dijo simplemente el hombre, ¿y cuántos de esos niños son tratados de esa manera porque no tienen peculiaridades? Izuku no respondió por lo que el hombre dejó que el silencio regresara por unos minutos. Además, al menos algo bueno salió de todo esto para ti. Dijo el hombre, finalmente sacando a Izuku de sus contemplaciones. Me impresionaste hoy, se necesita coraje para enfrentar a alguien con una fuerza abrumadora y que lo hagas, bueno, demuestra que eres prometedor. El hombre hizo una pausa para evaluar la reacción de Izuku y al ver el entusiasmo del chico de ojos brillantes decidió seguir engañándolo. Mi peculiaridad, la verdadera, se llama All for One, dijo en voz baja. Es el epítome de las peculiaridades y me da la capacidad de robar peculiaridades de otros y distribuirlas a voluntad. Al ver los pensamientos contradictorios en el rostro de su oyente, rápidamente añadió. La mayoría de los caprichos que robo son de villanos o personas que han cometido algún tipo de delito. Después de todo, dijo riendo, las noticias lo informarían si un héroe perdió su peculiaridad de repente. La única frase hizo que Izuku se relajara un poco, pero fue suficiente para confirmar la decisión de All for One. Izuku era digno. Incluso podría darte una peculiaridad. Por supuesto, eso es solo si tú quieres que lo haga, dijo sarcásticamente mientras lanzaba el anzuelo. Sí. Acepto. Quiero decir, por favor cuídame. Dijo Izuku con una pequeña reverencia al hombre del traje que se había puesto de pie por su emoción. ¿Qué peculiaridad me darías? Preguntó Izuku sonrojándose avergonzado. ¿Y ahí está el mordisco? Pensó divertido All for One. Todo lo que queda es atraerlo a Izuku Midori ya será mío. Iba a darte uno de mis favoritos, dijo All for One casualmente mientras se ponía de pie. Una peculiaridad llamada Air Cannon, te permitirá disparar ráfagas de aire desde tus manos así. Apuntando con su mano a la cima de un árbol cercano, Izuku observó cómo el brazo de All for One parecía hincharse antes de que una ráfaga de aire saliera disparada de un agujero en su mano causando que las ramas del árbol temblaran violentamente con el viento repentino. Cuanto más aire acumule, más fuerte será la explosión cuando lo suelte, hay más trucos y funciones, pero dejaré que usted los descubra. ¿Estaría bien esa peculiaridad? Ver el rostro ansioso y expectante de Izuku fue toda la respuesta que All for One necesitaba. Mientras extendía la mano y ponía una mano sobre el rostro de Izuku, advirtió. Sin embargo, recibir una peculiaridad duele mucho. Entonces no hubo más que dolor.
Un dolor grande, terrible y destructivo cuando algo fue introducido violentamente en el cuerpo de Izuku. Izuku podía sentir que un espacio vacío en lo profundo de él se llenaba de repente, pero el proceso fue difícil. El cuerpo de Izuku no estaba destinado a tener una peculiaridad y podía sentirlo tratando de forzarla a salir, rechazarla. Sin embargo, All for One fue intransigente, implacable y obligó al cuerpo de Izuku a obedecer su voluntad. El dolor pareció durar horas, pero en realidad pasó menos de medio minuto antes de que All for One soltara a Izuku y el chico de pelo verde se desplomara en el suelo jadeando y sudando como si acabara de terminar una sesión de tortura que no podía hacer. Casi admitir que lo había hecho. Eso, fue, horrible, jadeó y All for One dejó escapar una risa cruel. Sí, mi hermano menor dijo lo mismo cuando le di una peculiaridad. Después de darle a Izuku unos minutos para recuperarse, All for One le pidió al niño que mostrara su nuevo poder. Las peculiaridades son como los dedos de las manos y los pies, comenzó a enseñar con Izuku colgando de cada una de sus palabras, tú lo controlas, es parte de ti. Sin embargo, si bien algunas peculiaridades se pueden usar instintivamente, otras deben usarse de forma deliberada. El canon es una de las peculiaridades que requiere un uso intencional para que puedas aprovechar todo su potencial. Cuando quise usarlo siempre imaginé un punto en la palma de mi mano que aspira aire como si fuera una aspiradora. Luego, una vez que tienes suficiente aire acumulado simplemente lo dejas salir desde el mismo punto. Asintiendo con la cabeza, Izuku extendió su mano derecha, ahora con un agujero notable en la palma de su mano, apuntándola al mismo árbol que All for One había demostrado anteriormente con el canon. Izuku hizo lo que el hombre le había indicado. Se imaginó que su brazo aspiraba aire y, para su sorpresa, pensó que realmente sentía algo. Fue extraño, no desagradable, pero sí extraño. Como si algo ligero e invisible le hiciera cosquillas en el interior de su brazo. Si tuviera que expresarlo con palabras, sería como cuando bebes de un vaso vacío con una pajita, succionas aire, excepto que en lugar de usar la boca, Izuku estaba usando su brazo. Para quitarse la sensación, Izuku esperó hasta que su brazo creció al tamaño de una pelota de fútbol americano antes de dejar de chupar. Bien, ahora déjalo salir, instruyó All for One, el aire quiere irse, ser libre, lo único que estás haciendo es dirigir su escape. Con otro asentimiento de comprensión, Izuku dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo mientras imaginaba el aire atrapado en su brazo escapando por el mismo agujero por el que había entrado. Era como si hubiera abierto una puerta invisible y todo saliera corriendo, sin embargo, a diferencia de All for One, que había controlado el tamaño del aire y la velocidad, lo soltó, Izuku simplemente dejó que todo el aire entrara. Se aflojó de inmediato. Los árboles temblaron y cayeron mientras las ramas caían al suelo mientras el viento impactaba violentamente todo en la dirección general de la mano extendida de Izuku. Cuando finalmente se liberó todo el aire acumulado, unos segundos después, Izuku y All for One se quedaron en silencio por un momento contemplando la vista del parque que parecía haber pasado por una violenta tormenta de viento que ciertamente tenía. Probablemente debería haber agregado el hecho de que puedes controlar el tamaño, la forma y la velocidad del aire que disparas. All for One añadió después de un momento cuando Izuku cayó de rodillas, sorprendido por el poder que poseía. Al igual que el disparo AB de tu amigo, puede ser un rayo de poder concentrado o una ráfaga de amplio alcance como lo hiciste hace un momento. Al ver que Izuku se había calmado, All for One buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó una pequeña tarjeta negra que le entregó al niño. Tengo que irme, pero si alguna vez necesitas mi ayuda o apoyo, todo lo que tienes que hacer es llamarme a ese número. ¿Tienes una tarjeta de presentación?, preguntó Izuku con incredulidad. Por supuesto, confirmó All for One, e Izuku tuvo la extraña sensación de que el hombre estaba sonriendo debajo de su máscara. Después de todo, solo soy un humilde hombre de negocios. Aunque mi negocio son peculiaridades y mi empresa era un imperio criminal que una vez cubrió todo Japón y más allá. Añadió mentalmente. Gracias. Izuku llamó después de que el hombre retrocediera mientras se alejaba. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gritó Izuku mientras caía de rodillas y comenzaba a llorar, con la tarjeta todavía apretada con fuerza en sus manos. Tenía una peculiaridad. Él, el Deku inútil y bueno para nada, tenía una peculiaridad que podía considerar propia. Harás grandes cosas, Izuku Midoriya, gritó All for One, y mirando con ojos llorosos, Izuku vio que el hombre se había detenido frente a un portal que se había abierto detrás de él aparentemente de la nada.
Izuku creyó ver un par de ojos amarillos desde las profundidades del portal, pero rápidamente se centró en el hombre que le había dado tanto. Sé que lo harás, y no puedo esperar a ver las cosas que logras. Dale la vuelta a este mundo, Izuku, y construye la sociedad que deseas. No importa lo que hagas, debes saber que cuentas con todo mi apoyo y que creo en ti. Dejando al niño sollozando en el suelo, All for One atravesó el portal que se cerró detrás de él. Durante casi media hora Izuku permaneció sentado en el parque, de rodillas, sollozando. Tenía una peculiaridad. Alguien creía en él, algo que su propia madre no había podido hacer. Puede que All Might tuviera razón en que lo que importaba era el poder, pero ahora Izuku tenía un poder propio, algo que le habían negado durante años por algo que nunca pudo controlar. Había sido perseguido, golpeado, intimidado y degradado por todos, pero ahora tenía el poder de mostrarles a todos que no era, nunca había sido y nunca volvería a ser un Deku. Fue un teléfono que sonó lo que hizo que Izuku volviera en sí y al sacarlo se dio cuenta de lo tarde que era. Oh, dioses, mamá me va a matar. Izuku entró en pánico cuando vio la hora en su teléfono que decía 22:13 y el identificador de llamadas mostraba a mamá. Al abrirlo vacilantemente y gritar un hola vacilante, fue recompensado con sollozos ensordecedores que lo obligaron a alejar el teléfono de su oreja para no seguir el camino de Van Gogh. Izuku, 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 gritó, duele. Lo sé mamá, lo sé. No te preocupes, estoy de camino a casa y luego podemos discutir mi imprudencia de esta tarde. Espera, ese eras tú. Sí mamá, lo fue y, sinceramente, es probablemente lo mejor que me ha pasado. No, 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 no. Ella sollozó. Mi pequeño no, por favor, no. Mamá, lamento haberte lastimado. Lamento haber salido después del toque de queda, pero tengo algo que necesito mostrarte. Créeme, te va a encantar. Izuku fue recompensado con la línea telefónica cortada, aparentemente su mamá había colgado. ¿Eh? Izuku pensó. Eso es extraño, normalmente es todo lo que puedo hacer para quitármela de encima. Oh, bueno, la veré dentro de un rato. Sin embargo, antes de regresar a casa, Izuku echó un vistazo a la tarjeta de presentación que el hombre enmascarado le había dado, con la esperanza de encontrar un nombre para el hombre que le había dado tanto. La tarjeta era toda negra y en un lado había 3 palabras en elegante caligrafía plateada seguidas de un número de teléfono del mismo color plateado. Izuku frunció el ceño confundido mientras miraba las palabras. Después de todo, ¿no era All for One el nombre de la peculiaridad del hombre? Mientras Izuku comenzaba el camino a casa jugando con su nueva peculiaridad aspirando y disparando pequeñas ráfagas de aire, el hombre que le había dado dicha peculiaridad se reclinó en su silla mientras respiraba a través de su máscara de oxígeno. Izuku Midoriya, eras todo lo que esperaba y más. Pensó All for One con una sonrisa malvada. Estabas tan desesperado por el poder, por una manera de demostrar tu valía y ahora tienes poder pero no tienes a dónde dirigirlo. Te daré todo lo que necesitas tal como lo hice con Tomura y luego observaré si eres tú quien continuará con mi legado. Sin embargo, Tomura tiene a Kurohiri, por lo que necesitarás a alguien propio, un teniente, que interprete tus órdenes y te ayude en tu camino. ¿A quién elegir? Ah, perfecto. Con una sonrisa oscura, All for One tomó un teléfono celular negro de la mesa al lado de su silla y comenzó a marcar un número. Una vez que terminó, acercó el pequeño dispositivo a su oreja y esperó. Hola, respondió una voz cuando finalmente se conectó la llamada. Itachi, qué amable de tu parte contestar cuando te llamo, sonrió All for One. Le gustaron mucho sus reacciones cuando llamó a sus sirvientes sin aparentemente ningún motivo. El pánico y el miedo cuando intentaban encontrar un motivo para su llamada, alguna acción que pudieran haber realizado y que lo ofendiera, siempre era muy divertido. Milord, la voz tembló, es un honor saber de usted después de tanto tiempo. Dígame, ¿hay algo que desea de mí, de nosotros? All for One sonrió, por supuesto, Itachi, nunca hago nada sin razón. Ahora dime, ¿está lista tu hija? All for One casi podía escuchar la vacilación del hombre a través del teléfono. Itachi, dijo, su voz que había sido ligeramente alegre tomando un tono oscuro. Ese sí, milord. El hombre tartamudeó. Ella está lista y conoce la verdad detrás del negocio de nuestra familia. No le gustó, pero ha llegado a aceptarlo y su papel, aunque con cierta desgana. Tarareó All for One mientras golpeaba con un dedo la mesa auxiliar de madera, un sonido que se transmitió a través del teléfono a su audiencia. Ella servirá, dijo finalmente.
He encontrado un niño, un potencial sucesor mío. Deseo que ella le sirva como asesora, una teniente de confianza, por así decirlo. ¿Es Tomura?, preguntó Itachi antes de que llegara el sonido de una mano golpeando para cubrir su boca. No es Tomura, dijo All for One después de un minuto. Las travesuras temerosas del hombre sirvieron para animarlo. Así que las probabilidades de que su hija muera son menores que si estuviera con él. De hecho, el niño es muy inteligente, creo que ella encontrará en él un compañero de ideas afines y viceversa. Está bastante claro, el chico tiene la misma falta de vida social que ella y ambos tienen problemas de confianza. Muy bien, dijo Itachi después de un minuto, pero tendrá que renunciar a ella, ya sabes, si él lo desea. No lo sé, tarareó All for One claramente sabiendo pero queriendo que el hombre lo dijera. Su virginidad. Itachi gritó. ¿Tendrá que renunciar si él se lo ordena? Un gruñido hizo que Itachi se congelara en sus mocasines de cuero negro de $1000 hechos a medida. Te excedes en tus límites, All for One habló en voz baja y peligrosa, ella será suya y él puede hacer con ella lo que quiera. A menos, por supuesto, que tengas alguna objeción. Ambos sabían que no lo había y que si lo había no lo habría por mucho tiempo. No, dijo Itachi después de un momento, no tengo objeciones. ¿Cuándo la conseguirás? Enviaré a alguien a buscarla mañana, asegurarme de que esté empacada y lista para partir al mediodía. All for One dijo antes de colgar inmediatamente. Dejando el teléfono sobre la pequeña mesa de madera, el villano volvió a la pantalla configurada frente a él. Mostraba una pequeña sala de estar con cocina adjunta, algo que tenían miles de casas más en la ciudad. Sin embargo, su atención principal estaba en la mujer de cabello verde con sobrepeso que estaba en el suelo tratando de abrirse camino hacia un pasillo que conducía a la puerta de entrada del apartamento. La sangre salpicó el suelo y le corrió por la cara desde un corte en la frente. Sus piernas estaban claramente rotas, torcidas en ángulos antinaturales y el hueso incluso atravesaba su espinilla derecha. De pie encima de ella, admirando su obra, había un hombre con cabello naranja vestido con un uniforme de béisbol beige a rayas diplomáticas con hombreras. En su brazo derecho llevaba un guante gris, naranja y verde 2 veces más grande que su brazo y una simple máscara blanca similar a la de un árbitro de béisbol cubría su rostro. Agarrado en la mano derecha del hombre, golpeando contra el suelo había un bate de béisbol de metal cubierto de sangre. Mientras All for One observaba, el hombre retiró el bate antes de golpearlo en la mano izquierda de la mujer, donde fue recompensado con un fuerte crujido y un grito de dolor aún más fuerte. Slugger, llamó All for One, haciendo que el hombre se alejara de la mujer mientras se giraba hacia un rincón oscuro de la habitación donde una cámara oculta que el héroe había instalado capturó la escena. Recuerda, puedes divertirte tanto como puedas con esa mujer como quieras, pero el chico debe verte como la causa cuando regrese, ordenó. Sí, recuerdo lo que dijiste. Puedo hacerle lo que quiera a la mamá siempre y cuando solo asuste al maldito mocoso de esta tarde. Slugger dijo mientras hacía un swing de práctica. La sangre salió volando del bate para pintar las paredes de rojo. Exactamente, coincidió All for One, no toques al niño, pero su madre es tuya. Bueno, no he tenido ninguna acción últimamente, dijo el héroe con una sonrisa malvada mientras arrojaba el bate a un lado, y puede que sea una cerdita, pero siempre he preferido a mis mujeres con un poco de carne extra. Sus huesos. Mientras el héroe profesional se movía para desabrocharse el cinturón y la mujer de cabello verde soltó una protesta inútil, All for One silenció la pantalla antes de cerrar los ojos. Nunca había sido un fanático de la violación, pero sabía que constituía una motivación decente para cierto tipo de villanos que no podían encontrar la liberación por sí mismos o luchaban por encontrar socios dispuestos. Aunque eso no significaba que tuviera que disfrutarlo. Mientras esperaba que Izuku regresara a casa, All for One comenzó a planificar su próximo movimiento. El niño quedaría aplastado e inmediatamente desarrollaría un profundo resentimiento y odio hacia aquellos involucrados en la violación y posterior muerte de su madre. Era fundamental que apuntara ese odio a los héroes y a la sociedad en su conjunto, una tarea que se hizo monumentalmente más fácil cuando el ídolo del niño, el héroe número 1, aplastó el sueño del niño. Incluso si el niño no lo sabía, All for One sabía por su conversación con Izuku que el niño tenía un poco de ira por el hombre que había aplastado su sueño de 10 años, incluso si el sueño, admitió All for One, probablemente era imposible o al menos increíblemente difícil sin la ayuda de una peculiaridad. Ahora, sin embargo, lo más importante era aprovechar esa rabia y enojo para sus propios fines. Había tenido éxito con Tomura y lo tendría aquí.
Él tenía que. Itachi caminó por los pasillos de su mansión pasando por sirvientes y guardias que saludaron al verlo y a quienes despidió con un gesto de su mano. Había aprendido sobre el hombre al que ahora servía de su padre cuando cumplió 10 años, tal como su padre había aprendido de su padre cuando él cumplió la misma edad. La relación de su familia con All for One fue única. Fue All for One quien financió su negocio original, su dinero fue el que les permitió hacer crecer la empresa familiar hasta convertirla en un supergigante, la cadena de artículos para el hogar y la empresa de electrónica más grande del país, si no de la parte oriental del mundo. Pero eso no fue todo lo que había hecho su maestro. Cuando su bisabuelo fue a All for One cuando era un adolescente desesperado por poder transmitir sus peculiaridades a sus descendientes, fue All for One quien tomó su peculiaridad y la fusionó con otra que conectaba la peculiaridad del hombre con su línea de sangre para que todos sus descendientes tendrían su peculiaridad de alguna forma de una forma u otra. Itachi sabía que sin All for One su familia probablemente nunca habría ganado la notoriedad, el dinero y la fama que ahora poseían, pero era en días como estos que se preguntaba si todo valía la pena. Después de todo, básicamente estaba vendiendo a su hija a su maestro. Si All for One le hubiera ordenado a su hija que se convirtiera en nada más que una puta común en el barrio rojo, Itachi no habría podido hacer nada más que entregarla. Tal fue el destino de aquellos que poseían la peculiaridad Bloodline o al menos sus habilidades. Bloodline era una peculiaridad que se transmitiría a la descendencia del usuario con certeza, sin embargo, cualquier cosa jurada por su sangre se volvería vinculante. Una peculiaridad aparentemente inútil, pero cuando se fusionó con la peculiaridad que poseía el bisabuelo de Itachi, los dos se combinaron en una peculiaridad singular. Como resultado, la peculiaridad de la familia se había convertido casi en sinónimo del apellido, ya que la peculiaridad continuó pasando de generación en generación. Cuando Itachi cumplió 16 años, había jurado servir a All for One en cualquier forma que pudiera, tal como lo habían hecho su padre y su abuelo antes que él. Esperaba que su hija hiciera lo mismo cuando fuera mayor de edad, poniendo el poder, la riqueza y la influencia de la familia a disposición de su amo. Sin embargo, ahora Itachi no lo sabía. No sabía si All for One haría que su hija jurara servirle, a su potencial sucesor o incluso a Tomura. Itachi se estremeció ante el último pensamiento cuando se detuvo afuera de la habitación de su hija, las dos grandes puertas de roble le recordaban levemente la puerta de hierro forjado que se encontraba al final del camino de entrada. Imponente para todos menos para aquellos que habitaban en su interior. Itachi solo había visto a Tomura una vez y ni siquiera había sido en persona. Más bien, su maestro le había mostrado un vídeo del niño, y eso era todo lo que Itachi podía llamar un niño de 20 años. En el vídeo, Tomura, en un ataque de ira, golpeó su mano contra una barra y luego agarró a un hombre por el cuello. Itachi había observado con horrorizada fascinación cómo la piel del hombre comenzaba a agrietarse y caerse mientras él, junto con la barra, se convertía en polvo. All for One le había pedido que produjera un producto personalizado para evitar que Tomura descompusiera todo lo que ponía en sus manos e Itachi, de mala gana, había hecho un par de guantes de 3 dedos para el niño. Había preguntado quién era el niño, pero todo lo que All for One había dicho era: él es mi sucesor, Tomura Shigaraki. Tú o tu hija algún día podrían servirle, Itachi. Cuando regresó a casa, Itachi había investigado frenéticamente al niño, pero su búsqueda no había arrojado nada. No había ningún Tomura Shigaraki, ni registros de su existencia o incluso de su peculiaridad. El chico era un completo desconocido. Si había algún pequeño consuelo en este lío en el que se encontraba Itachi ahora era que al menos su hija probablemente no estaría sirviendo a un hombre que probablemente la mataría en una rabieta. Al menos tendría su vida al menos. Respirando profundamente, Itachi abrió las puertas de roble y se detuvo como siempre para enorgullecerse de su hija. Era hermosa, lista, inteligente y llevaba consigo en todo momento el porte de una adecuada heredera. Como todos sus predecesores, ella rechazó el negocio familiar como capital público, pero lo aceptó como un mal necesario. Ella era su orgullo y alegría y si All for One encontraba alguna manera de lastimarla, Itachi juró que de alguna manera encontraría una manera de matar al hombre divino al que llamaba su maestro. Al escuchar su entrada, su hija giró la cabeza hacia él, sus ojos de ónice se iluminaron cuando lo vio. Como de costumbre, tenía el cabello recogido en una cola de caballo puntiaguda y parecía estar estudiando si la gran pila de libros sobre su cama tenía algo que guiarse. Hola cariño, ¿cómo estás? Preguntó Itachi tomando asiento en un lugar abierto. Estoy bien padre, ¿cómo estás?
Su orgullo y alegría le preguntaron sus ojos Onix brillando con preocupación, sintiendo claramente que algo andaba mal. Itachi estaba desesperado por proteger a su hija de las realidades del mundo, la crueldad que poseían algunas personas, pero sabía que hoy era el día en que finalmente tendría que dejarla ir. Él llamó, dijo Itachi después de un minuto cerrando los ojos para no tener que ver su reacción. Él. Mi maestro. Por un momento Itachi pudo imaginarlo claramente la forma en que su boca se abriría en una pequeña O de sorpresa antes de cerrarla, ya que no era un comportamiento apropiado. Mañana enviará a alguien a buscarte. Tiene una tarea que quiere que hagas. ¿Qué es? Itachi casi se estremeció ante la frialdad en la voz de su hija, pero se contuvo incluso cuando su corazón se rompió dentro de él. Quiere que actúes como asesor, teniente de un chico que considera digno de sucederlo. Tomura. Dioses, no. Gritó Itachi abriendo los ojos para darle a su hija una mirada de disgusto, aunque la visión del rostro frío y sin emociones de su hija dirigido hacia él le dio ganas de llorar. Si lo hubiera hecho, te habría tenido en el próximo avión a Estados Unidos, al diablo con el juramento de línea de sangre. El destello de sorpresa que pasó por sus ojos hizo que Itachi quisiera saltar de alegría. ¿Lo habrías roto? Incluso si eso significara tu muerte. De hecho, romper una promesa o un juramento una vez hecho hizo que tu propia sangre se volviera contra ti. La sangre se calentaría dentro de tus venas hasta hervir y el dolor consumiría tu cuerpo mientras se sobrecalentaba cocinándote de adentro hacia afuera. Solo una persona había roto el juramento a All for One en el pasado. Solo hacía falta una persona como ejemplo para asegurar la lealtad incuestionable de su familia. Eres mi vida. Dijo Itachi simplemente mientras le pasaba un cabello suelto detrás de la oreja. Desde que te retuve en esa habitación del hospital, todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Es por eso que estoy dispuesto a dejarte ir con el sirviente de All for One para servir al niño. Él me habló de él y de lo que yo he oído que necesita a alguien con quien conectarse tanto como tú. Por un momento, el silencio descendió entre los dos antes de que la hija de Itachi finalmente hablara. ¿Crees que es lo correcto? No lo sé, dijo Itachi honestamente, pero sí sé que si no haces esto nunca lo sabrás. El silencio descendió entre los dos mientras la hija de Itachi lo pensaba. Bien, dijo después de que hubieran pasado unos minutos de silencio. Iré, aunque no sea por otra razón, al menos para conocerlo. Inmediatamente su padre la envolvió en un abrazo. Oh cariño, estoy muy orgullosa de ti. Finalmente estás cumpliendo el sueño que todo padre tiene para su hijo, estás tomando tus propias decisiones. Dijo Itachi plantando un beso en su cabello. Te amo mi pequeña Creati. Y te amo papá, dijo riendo mientras se inclinaba para abrazarlo. Lo sé Momo, lo sé. Dijo Itachi Yaoyorozu mientras acercaba a su hija. Créeme lo sé. Toshinori Yaji, mejor conocido como el héroe profesional All Might, se derrumbó en un callejón tosiendo sangre mientras se transformaba nuevamente en su verdadera forma. Toshinori había pasado toda la noche buscando al chico de pelo verde de esta tarde. Necesitaba saber por qué el chico se había apresurado a entrar, saber si realmente era el indicado. Sin embargo, la suerte parecía estar en contra del héroe, ya que no había visto ni la piel ni el pelo del niño después del incidente. Maldiciendo mentalmente a los reporteros demasiado ansiosos, Toshinori se desplomó en el suelo contra una de las paredes del callejón con un gemido bajo mientras tosía sangre. Se estaba debilitando rápidamente. Toshinori sabía que no le quedaba mucho tiempo, su herida de la batalla contra All for One había comenzado a doler y su capacidad para mantener su forma de héroe había disminuido cada vez más. Después de hoy, no se sorprendería si hubiera perdido otra media hora entre usarlo para salvar a los dos niños y luego usarlo para buscar al de pelo verde. Toshinori se puso de pie y se obligó a avanzar. Chiba probablemente estaba un poco lejos, pero después de no poder encontrar al chico en Musutafu, se había extendido buscando más y más sin éxito. Su día solo empeoró cuando un puño lo golpeó en el costado de la cabeza y lanzó al debilitado héroe hacia la pared de la que acababa de empujarse. Bueno, muchachos. ¿Qué tenemos aquí? Al levantar la vista, Toshinori fue recibido por un trío de matones de poca monta. El líder tenía algún tipo de peculiaridad de mutación que le dio el brazo derecho de un gorila y si los golpes en el cráneo de Toshinori eran algo a tener en cuenta, él había sido quien lo golpeó. En el lado derecho del gorila había un hombre rubio empuñando una navaja mientras que en el otro lado había un hombre de cabello castaño con un arbusto trazado en la mano. Probablemente relacionado con su peculiaridad, pensó All Might.
Vamos hombre, ya conoces el trato, entrega tu billetera y nadie saldrá lastimado, ordenó el líder extendiendo su brazo de gran tamaño para dichos artículos. Toshinori suspiró mientras era muy tentador levantarse y tratar de darle algo de sentido común al trío. No tenía nada. Antes había estado agotado, superando sus límites y luego superándolos. En este momento One for All estaba tan desaparecido como podía estar hasta que lo transmitió. Básicamente no tenía peculiaridades. Suspirando, All Might obedeció y le entregó su billetera, luego su reloj y luego algunas pastillas de menta que el matón rubio había visto en su bolsillo trasero. Mientras el trío de villanos discutía brevemente sobre qué más deberían pedirle que les entregara, un grito. «Oye». Desde la entrada al callejón hizo que los cuatro giraran. De pie allí, con las manos en las caderas, estaba una chica de estatura media y complexión delgada. Tenía ojos verde azulado y cabello largo pelirrojo que llevaba atado en una coleta alta en el lado izquierdo de la cabeza. Su flequillo estaba dividido en 3 mechones alrededor de sus ojos y parte de su cabello estaba recogido en grandes mechones en la parte superior de su cabeza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, dejando la bolsa de la compra que llevaba en el suelo. Aquí no vamos a hacer nada, niña, la desafió el villano del arbusto, ahora corre antes de que te lastimen. No puedo hacer eso, dijo la niña y algo en la forma en que habló hizo que All Might mirara a la niña bajo una nueva luz. Había algo en ella, algo familiar. Cuando alguien tiene problemas para dar una ayuda que no se le pide, eso es lo que significa ser un héroe. Bueno, entonces, héroe, se burló el matón rubio mientras caminaba para pararse frente a la chica que sostenía su navaja amenazadoramente. No te quejes cuando te lastimen. La última parte salió con un chillido agudo cuando el hombre se desplomó en el suelo. Los 3 machos restantes se estremecieron con simpatía cuando la naranja bajó su zapato de donde lo había enterrado en la entrepierna del hombre. Esa es una, dijo con indiferencia mientras hacía crujir sus nudillos. Con un rugido enojado, el gorila mutante se lanzó hacia adelante moviendo su brazo horizontalmente. La niña simplemente se agachó ante el ataque y lanzó su propio puñetazo que se enterró en el estómago del gorila. Por un momento, All Might pensó que vio crecer su puño como si de alguna manera hubiera aumentado su tamaño, pero lo distrajo el gorila que era lanzado hacia atrás y rodaba cabeza abajo por el callejón. «Para», ordenó el tercer matón, el de la planta. Al mirar hacia arriba, el naranja vio que el hombre tenía un brazo alrededor de la garganta del hombre que el trío había estado asaltando mientras que el otro acunaba el arbusto trazado contra su pecho. «No te acerques más o lo lastimaré». Levantando las manos apaciguadoramente, la niña comenzó a moverse lentamente caminando hacia el lado del callejón opuesto al hombre del arbusto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el hombre, mirando alrededor buscando una trampa que se moviera para mantener a la chica frente a él. «Te estoy dando una salida», dijo la chica con dulzura mientras se detenía para que su espalda quedara hacia el fondo del callejón mientras que Yaji y el hombre que lo sostenía estaban hacia la entrada y la calle. «Esta es la primera vez que haces esto, ¿no?», preguntó, recibiendo a cambio un tembloroso asentimiento del captor de Yaji. «Entonces está bien», la tranquilizó, «nadie ha resultado herido, todos estamos bien. Todo lo que tienes que hacer es alejarte y olvidar que esto sucedió. No le contaremos a la policía sobre ti y podrás volver a tu vida normal». «¿De verdad?», preguntó el hombre, lamiéndose los labios repentinamente secos mientras que a la chica, sus ojos parecieron iluminarse con una nueva esperanza. «De verdad», confirmó la chica, «simplemente aléjate y será como si esto no fuera más que un mal sueño». «Oh, está bien. Está bien», dijo el hombre, empujando a Toshinori hacia la chica con la que corría, dejando caer su arbusto cuya maceta se estrelló contra el suelo y la tierra patinó sobre el cemento. Cuando la naranja sacó su teléfono y llamó al 911, Toshinori se acercó con la bolsa de la compra de la niña en la mano. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó con curiosidad a la chica, aunque sus brillantes ojos azules parecían hundirse en los de ella, como si estuviera buscando en su alma la última pieza de un rompecabezas. «Porque un héroe es alguien que intenta ayudar sin que se lo pidan», respondió inmediatamente la chica solo para que All Might negara con la cabeza. «No, ¿por qué dejaste ir al hombre?». La niña suspiró. «Lo conozco, o al menos lo conocía. Ese era el señor Zenshi, mi profesor de inglés el año pasado. Mi escuela recientemente tuvo que hacer algunos recortes presupuestarios y el señor Zenshi fue uno de los que no logró los resultados. El año pasado no dejaba de alardear de su hija recién nacida y este año escuché que su familia está luchando para llegar a fin de mes.
La niña suspiró y pateó un trozo de tierra rompiéndolo en pedazos. El problema es que esos recortes presupuestarios no son más que el director que se llena los bolsillos y paga a la junta escolar para que no investiguen. Esto ha estado sucediendo durante años. ¿Por qué nadie ha hecho algo? Olmig preguntó horrorizado. La chica resopló, ¿quién les creería a algunos niños? Si los profesores despedidos se quejan, entonces obviamente solo tienen celos de los que no lo fueron, y si los que tienen trabajo se quejan, bueno. Pronto buscarán un nuevo empleo. Jovencita, comenzó Olmig. Kendo. Es Kendo, mi nombre. Es Itsuka Kendo. Bueno, entonces joven Kendo, debes saber que me aseguraré de que este asunto sea investigado, pero lo más importante es que tengo una pregunta para ti. Justo ahora, ¿por qué me ayudaste? Una vez más, Kendo fue testigo de la extrema presión que parecía tener la mirada del hombre. No lo sé, admitió suavemente. Fue como si mis piernas decidieran moverse por sí solas. Por un momento, el hombre continuó mirando a Kendo antes de que su rostro estallara en una enorme sonrisa. Perfecto. Perfecto. Gritó con los ojos ardiendo de deleite. Joven Kendo, esa fue la respuesta perfecta. Si bien es cierto que los héroes son personas que intentan ayudar incluso sin que se lo pidan, un verdadero héroe es alguien que lo hace inconscientemente. Que intenta ayudar a los demás tanto de forma intencional como instintiva. Tú, Kendo, serás un gran héroe. Ante la mirada sorprendida de Kendo, el hombre delgado desapareció en una nube de humo y en su lugar estaba la forma hercúlea del héroe profesional número 1. Solo duró unos segundos antes de que, con otra ráfaga de humo, el hombre delgado regresara mientras la sangre goteaba de su boca. Tú eres Olmig, dijo Kendo, claramente sorprendido. El hombre sonrió, de hecho, y tú, joven Kendo, eres digno. Digno de sucederme como símbolo de la paz, de heredar mi poder. ¿Tú tienes poder? Mi poder, mi peculiaridad, me fue transmitido como una antorcha sagrada. Un poder para transmitir poder. Fui coronado con la peculiaridad, One for All. One for All, susurró Kendo suavemente. Así es, un poder transmitido de generación en generación, es la cristalización del poder que combina las voces de todos aquellos que necesitan ayuda con un corazón valiente, y creo que tú, Itsuka Kendo, eres digno de recibir mi don. ¿Por qué y por qué me darías algo tan grandioso? Kendo preguntó mirando a Olmig con asombro. He estado buscando un sucesor, dijo Olmig. Mientras se levantaba la camisa, Kendo se llevó las manos a la boca horrorizada al ver una gran cicatriz cruel que cubría la mayor parte del lado izquierdo del pecho de Olmig. Hace 5 años un enemigo me hizo esto. La mayor parte de mi sistema respiratorio fue destruido y mi estómago tuvo que ser extirpado por completo. Me he consumido como consecuencia de las cirugías que necesité para sobrevivir y solo puedo hacer héroe. Trabajar unas cuantas horas al día. Dejando caer su camisa, Olmig miró a Kendo a los ojos. Desde ese día he estado buscando un sucesor y creo que eres digno. Pero por supuesto, dijo encogiéndose de hombros descuidadamente, es tu decisión, así que ¿qué dices? Me ha contado tantas cosas, me ha confiado sus mayores secretos. ¿Tengo algún motivo para no aceptar? No, en absoluto. No tengo motivos para negarme. Pensó Kendo. Sí, acepto. Kendo dijo con confianza. Olmig sonrió mientras luces intermitentes rojas y azules comenzaron a bailar sobre el callejón. Una respuesta rápida, no esperaba menos. Dijo el héroe número 1 con su sonrisa característica. Cierto greenete desapareció de sus pensamientos en el momento en que encontró a su sucesor elegido. Después de todo, no había podido encontrar al chico y entre una chica con un Kirk tan útil que casi podía manejar la fuerza de One for All y el greenete, bueno, después de todo, el chico no tenía peculiaridades. Bueno gente, ese fue el capítulo número 2, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.